Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Curiosamente nadie pudo más que el Papa. Fue muy curioso. Nadie pudo desechar al demonio más que el Papa. El mal no podría ser un exorcismo para sacar a Dios de la vida de alguien. ¿Por qué Dios lo permite? Y ¿no? está ahí. Y está ahí, claramente, ¿no? Pero esto lo hace para demostrar que Él siempre va a estar, en lo más feo como en lo más bueno. ¿Qué se necesita para poder ser un demoniólogo y un especialista en exorcismo? Primero se necesita muchas agallas antes de un exorcismo. Presiento que algo va a pasar. Durante, me siento pequeño. Y después me siento liberado, pero con miedo de que se vuelva a repetir. Este es de esa clase de capítulos que te pido de favor que lo escuches atentamente. Antes de cerrar tu mente, antes de pensar que esto no es posible, escúchanos. Porque el invitado que tengo el día de hoy tiene el suficiente conocimiento y la preparación para que nos lleve por el camino de los exorcismos. Bienvenidos a Relatos del Misterio. El día de hoy tengo a un invitado que, antes que nada, quiero agradecer que haya aceptado, o hayas aceptado, y lo digo porque, bueno, ya hubo la confianza de poderte hablar de tú. Así que Osvaldo Torres, demoniólogo y especialista en exorcismos. Vilma, muchas gracias por el espacio que me brindan a ti y a tu equipo de producción. Encantado de estar aquí, sobre todo para hablar de temas que antes eran un tabú y hoy son más que realidad y lo vemos en un aumento muy importante a nivel mundial. Yo quisiera de antemano, yo siempre he dicho que no soy una persona que sea creyente en ciertos aspectos de la iglesia, y creo que tengo que ser honesta, pero creo en un Dios, y creo que no hay duda de que existe, de que se manifiesta, pero en ocasiones tengo esta dualidad donde hay cosas que entiendo y otras que por lo mismo que no comprendo trato de tal vez quitarles la importancia o la credibilidad. Y por eso es que me encanta el que estés el día de hoy para que nos platiques qué es el rito del exorcismo y qué es la demoniología, tal cual como tú lo has estudiado. Mira, el rito del exorcismo es una liturgia. Una liturgia como si fuera una misa, se inicia con la misa, ¿no? Y se concluye con una primera sesión de liberación del poseso. Eso es a grandes rasgos el rito del exorcismo. El rito del exorcismo se puede aplicar a cualquier persona que profese su fe en un Dios trino, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Independientemente de la religión que sea, si profesa esta fe en un Dios trino y cree que realmente lo que va a hacer la iglesia lo va a salvar, se puede proceder con el rito del exorcismo, ¿no? El rito del exorcismo es esa liberación de la persona a un ente demoníaco, uno o varios entes demoníacos, dependiendo la situación o el contexto en que la persona esté afectada por el demonio. Okay. ¿Qué es la demonología? El estudio completo de los demonios, tanto judeocristianos como de alguna otra creencia de los sumerios, de la antigua Mesopotamia, de Asia, es decir, se estudia completamente a todos los entes demoníacos que han existido en todas las culturas. Eso es la demonología. Y esto nos va a ayudar a comprender el rito del exorcismo, porque no se puede entrar al ruedo sin conocer a qué uno se puede enfrentar y sobre todo la fuerza con la que se puede enfrentar a ese demonio. Entonces, el que se está preparando, el que conoce o que se está en esta, valga la redundancia, en esta preparación para ser exorcista, tiene que conocer por ende la demonología para poder llegar a ser un exorcista. ¿Se puede ser
exorcista sin ser demoniólogo? Muchos aventurados, y yo lo voy a decir así, muchas de otras creencias se han hecho esto de, no conozco la demonología, pero practico ritos de exorcismo. Yo creo que es como en comprar una casa sin saber en qué condiciones está. O sea, para mí sí es importante el conocimiento de los demonios, porque como te puede tocar un demonio que está dentro de la jerarquía de los 72 de las clavículas de Salomón, como te pueden dar un demonio, por ejemplo, como un incubo, como un sucubo, que son demonios de muy bajo poder y que es muy fácil la liberación de la persona. Entonces, sí, para mí, Osvaldo, sí es muy importante conocer a qué te estás enfrentando, contra quién vas a pelear, porque al final de cuentas el rito del exorcismo es una pelea física y espiritual, y si tú no conoces el grado con el que vas a poder pelear, creo que estás entrando al ruedo con los ojos vendados, y es muy seguro que el demonio te ponga una revolcada por el desconocimiento que tienes hacia él. Creo que a muchas personas les puede llegar a pasar que conocemos todo lo que es antes y después de Cristo. Existían estas posesiones antes de la llegada de Cristo y de este conocimiento ya de la Iglesia Católica como tal. Sí, mira, antes de Cristo, si nos vamos muchísimo antes, es decir, desde la creación, ya existe la primera tentación del ser humano, del demonio al ser humano, es decir, en Adán y Eva, que los tiente, les dicen, si comen de este fruto, van a ser como Dios. Ahí ya vemos la primera tentación y la primera influencia del mal. Pero si nos vamos a culturas muchísimo más atrás, como la griega, como los egipcios, muchos antropólogos a mí me han llegado a decir que, por ejemplo, Cleopatra estaba influenciada por un demonio, ¿no? Que la figura de Ares, que era una figura demoníaca para los griegos, había influido en muchas vivencias de los griegos, que llevó a la destrucción de la antigua Grecia, ¿no? Es decir, ya hay rastros realmente palpables en la antropología de personas que han dicho que han estado en un contacto directo con un ente demoníaco, ¿no? La Iglesia lo va a tomar desde el Antiguo Testamento, desde la creación. Ahí vamos a tener el primer vestigio de una influencia del mal hacia la persona, es decir, hacia un Adán, hacia una Eva. Y de ahí vamos a encontrar hasta el rey Salomón, que el rey Salomón sometía a los demonios, tenía el poder absoluto de los demonios, y cuentan los libros que el rey Salomón tuvo tanto poder que llegó un demonio llamado Asmodeo que lo engañó para poder liberar a todos estos demonios. Y entonces en esta liberación que hubo de demonios es como la tierra se va llenando de todo mal, ¿no? Entonces la Iglesia sí ha tenido vestigios muy palpables y libros muy buenos. Yo recomiendo mucho leer Las clavículas de Salomón, que es como el rey Salomón tenía este enfrentamiento, sometía a los demonios, los encapsulaba en su anillo del rey Salomón, ¿no? Y tenía este poder sobre ellos, un poder que Dios le había otorgado, pero que por el engaño del propio Asmodeo, que es uno de los demonios, llega la liberación de los demonios, y entonces llega el mal, por así llamarlo, a toda la tierra. Cuando yo escucho estos temas, y bueno, yo tengo conocimiento y tengo todos los libros y estudio todos los libros en cuestión de asesinos seriales. Eso es prácticamente a lo que yo me dedico. Y cuando yo pienso en una persona, en una mujer, en un hombre, en un joven, en un niño que tiene una posesión de un demonio, y yo lo comparo con la maldad que puede haber en un ser humano, que sea capaz de quitarle la vida de la manera más atroz a una persona, pensaría que los poseídos serían estos que son capaces de destruir en contra incluso de la ley, ¿no? de Dios, de ponerle fin a una vida,
¿para qué el demonio tendría que poseer a una persona y solo torturarla, pero no conseguir nada a cambio? Eso es como lo que no comprendo. El demonio siempre va a conseguir algo a cambio, ¿no? Okay. O sea, si nos remontamos a la Sagrada Escritura, que nos dice que Jesús es tentado en el desierto durante este exilio de Jesús antes de la preparación de su pasión, muerte y resurrección, ¿para qué el diablo lo tienta? Para que le rinda un culto. O sea, el mismo diablo dice, si tú ahorita me rindes un culto, todos estos reinos van a ser tuyos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de los demonios en este tema de la posesión? Corromper primero a la persona, ¿no? Tiene que haber una corrupción de la persona para poder ser poseída. Segundo, la finalidad también tiene que llevar a la persona a hacer cosas que no ha hecho en su cabalidad, ¿no? El tercer punto es tener a esa persona dentro de esta adoración. Es decir, el alma implícitamente por el bautismo le pertenece a Dios. Pero cuando uno niega de su bautismo y niega de su fe, el alma ya no está con Dios, está en un limbo. Para que Dios vuelva a tentar el corazón de la persona y esa alma vuelva a Dios, o para que el demonio tiente a la persona y esa alma vaya hacia Dios. La finalidad del demonio es decir que así como hay mucha gente creyente de Dios, hay mucha gente que también cree en Él, ¿no? Y el rito del exorcismo, aparte de torturar a la persona, ¿no? Es llevársela para que le rinda un culto en lo que conocemos como comúnmente el infierno, ¿no? Entonces, esa es la finalidad del demonio, que se lleva a la persona para que le rinda un culto y asemejarse a Dios. No ser como Dios, asemejarse a Dios, porque le faltaría algo muy importante al demonio: sed omnipresente. El demonio, el diablo, Lucifer, Luzbel, no es omnipresente. Se vale de los demás demonios para hacerse presente, mas no se puede hacer presente como Dios en todos los lugares. Dios se puede hacer presente en donde sea. El demonio no. Se tiene que valer de cosas para hacerse presente. Entonces, esa es la finalidad realmente del poseído, del poseso y del demonio. En este rito del exorcismo nos ha tocado, y están los archivos que el padre Gabriel Amor ha abierto al mundo, que en paz descanse el padre. Demonios con nombres propios, ¿no? Tenemos a un Hitler, tenemos a un Nerón, ¿no? Tenemos a un también se me va el nombre, es que estuvo en el Imperio Romano, que comía ¿César? No, que comía carne y que hacía muchas cosas que atentaban contra Nerón, Dios. No sé. Aparte de Nerón, era ahorita recuerdo el nombre. Ahorita recuerdo el nombre. ¿Pero ellos estaban poseídos? Sí. Estaban bajo una influencia de un ente demoníaco, ¿no? Sí estaban poseídos. Es por eso que cuando un poseso tiene esta facultad de revelar qué demonios hay dentro de ellos, como puede decir que hay un demonio llamado Astaroth, Baphomet, Lilith, Asmodeo, tenemos a un Leviatán, como puede decir nombres propios, Hitler, ¿no? Nerón, personajes como tal que en la historia de la humanidad han causado un mal, y que ese mal los ha llevado a una perversión del corazón por un poder absoluto que hayan querido tener. Yo creo que esta es la pregunta que todos nos hacemos. Yo entiendo que hay un ser que puede tener una psicopatía, que se ha declarado, ¿no?, por medio de un psiquiatra, pero lo que yo no comprendo, y lo digo así con toda honestidad, ¿por qué Dios permitiría? Entiendo que hay un libre albedrío, entonces la persona actúa y esto no sería una causa de Dios. Pero en el caso de una posesión, ¿por qué permitiría que una persona que ha rendido a la iglesia, que es creyente, que no ocasiona mal a nadie, pierda la vida de una manera o pase por esta tortura?
que muy buena pregunta y mucha gente me va a cuestionar lo que voy a decir, pero así está implícito en el ritual del exorcismo. El poseso lleva a cabo toda esta maldad por influencia del demonio para la mayor gloria de Dios, porque Dios así lo quiere y así lo ha permitido. Es decir, muchas personas después de una posesión, si su vida era, por ejemplo, de un ocultismo, de una corriente ocultista, de alguna otra corriente de magia, brujería y todo esto, vuelven a la comunión con Dios, vuelven a acercarse a Dios, ¿no? Es por esto que el ritual nos dice que es para la mayor gloria de Dios, porque Dios así lo quiere y así lo ha permitido. Dios es el que lo permite, y no para un sufrimiento, sino para darnos a entender que también en este sufrimiento Él está presente mediante la acción salvadora que va a tener de liberación. ¿Por qué? Porque cuando se empieza el rito del exorcismo, se empieza siempre invocando a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y siempre se da órdenes mediante Jesucristo. Es decir, yo por el poder de Jesucristo te ordeno a ti, órdenes imperativas, te ordeno a ti, demonio, que me digas tu nombre. Por la sangre de Jesucristo te ordeno a ti, demonio, que salgas de este cuerpo. Es decir, todo va a venir en el nombre de Dios, porque Dios quiere demostrar que en medio de eso también Él está presente en las oraciones. Yo sé que suena muy complicado de creer y decir, ¿por qué Dios lo permite? Y ¿no? está ahí. Y está ahí, claramente, ¿no? Pero esto lo hace para demostrar que Él siempre va a estar, en lo más feo como en lo más bueno, ¿no? Muchas veces los posesos niegan de su fe, ¿no? Y han practicado cosas oscuras y se han olvidado completamente de Dios. La recompensa es que cuando el poseso es liberado, vuelve a esta comunión con Dios y se arrepiente de lo que Él ha hecho. Porque quedan secuelas, no recuerda nada de lo que pasó, pero quedan secuelas, rasguños, golpes, etc. Entonces, es por esto que Dios lo permite, porque realmente Dios lo permite. O sea, no es de que Dios se ponga las manos en los ojos y diga, yo no veo. Dios lo permite. Así es, suena muy surrealista, pero Dios lo permite. Porque Dios con un simple... y yo lo pongo así para que todos me entiendan. Es como la película de los Vengadores Thanos, ¿no? Dios con un simple chasquido podría destruir a todos los demonios, pero no lo hace porque Él lo permite. No permite el sufrimiento, permite la maldad mediante la libertad. Pero para que de la maldad, como dice San Agustín, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es decir, donde estamos hundidos en el pecado, Dios nos va a sacar para abundar en nosotros su gracia salvadora. Es por eso que el poseído, el poseso, Dios permite que el demonio le cause tanto mal, para que al final se dé cuenta de que el enemigo nada más lo engañó y la salvación está con Dios. Como en toda carrera profesional, me refiero, hay pues se estudia una cosa, se especializa en otra, se le ven facultades a un médico que va a ser internista o va a ser neurólogo, va a ser cardiólogo. ¿Qué se necesita para poder ser un demoniólogo y un especialista en exorcismo? Primero se necesita muchas agallas de entrada, porque no es fácil. Mira, yo en esta trayectoria que llevo, ya a partir, mi último exorcismo fue el año pasado, en el que tuve participación. Ya no quisiera vivir algo así, ¿no? O sea, es tan perturbador, y los que se dedican a este tema me van a dar la razón. No se quisiera volver a experimentar algo así, porque es una energía muy fuerte. El demonio es el maestro del engaño, que te va a revelar todos tus pecados. Y a mí en lo personal no me reveló mis pecados, pero sí me llegó al corazón lo que pasó en este rito. De entrada se necesitan muchas agallas, estar preparado
espiritualmente muy fuerte, porque muchas veces el decir, oye, ¿cómo Dios permite esto? Va a tambalear la fe. Ya es una duda. Ya es una duda, Claro. ¿no? Hay que estar muy bien cimentados de la fe. Segundo, tiene el obispo, en este caso el obispo titular de la diócesis, de la arquidiócesis, te tiene que mandar a estudiar. No es de que yo quiero, no, porque muchas veces no se te notan las cualidades, ¿no? Esta espiritualidad fuerte, esta fe aguerrida que a pesar de lo que se hable, lo que digas, tú sigues teniendo tu fe, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estudiar en Roma 3 años la demonología y el rito del exorcismo. Lastimosamente nada más me tocó meses ya que me diera una clase el padre Amort, ¿no? Me tocó, sin mentirte, nada más 2-3 clases antes de su fallecimiento. Pero eran clases tan ricas, tan llenas de espiritualidad, que yo te diría, el padre Gabriel Amort donde se paraba imponía miedo. Pero un miedo espectacular, claro. Pero no miedo de que sea enojón. Sí, malo. Este miedo que dices, este hombre se ha enfrentado al mal directamente. Y me acuerdo que una clase el padre Amort al grupito que éramos como 30 personas de diferentes partes del mundo, y aquí también voy a colocar religiosas, es decir, monjas que estaban estudiando el rito. También. Sí, claro, no para que ellas lo hicieran, pero para ¿como apoyo? Exactamente, como un apoyo de oración en el ritual, ¿no? Nos decía el padre Amort, de nada sirve que yo les hable si no lo han vivido. Vénganse conmigo. Y es como que, wow. O sea, el primer rito que yo viví con el padre Amort es, wow. Es, sí, ver al demonio cara a cara, pero te sientes seguro porque hay un especialista ahí. Pero cuando te toca a ti, te hace chiquito. Yo me hago muy chiquito frente al mal. Porque y es algo que yo no me explico, yo no soy nada valiente. Y a mí desde niño estas cosas de fantasmas y todo eso me daban mucho miedo. Mirar bajo la cama en la noche me daba mucho miedo. Pero hay algo que un amigo me dijo, el demonio te va a escoger y te va a acechar hasta que tú estés preparado al encuentro de él. Y así fue, así fue. Yo en esa primer clase que lo tuve en Roma, en el Colegio Mexicano de Roma, el demonio lo vimos muy fuerte y dije, yo ya no quiero algo así, ¿no? Porque ver el desgaste de la persona, ver el desgaste del sacerdote, de las vallas de oración, era espectacular. Pasó 2 años para que me tocara un primer rito a tu servidor, ¿no? Y después de ahí pasaron 4 años para que me volviera a tocar uno, ¿no? Y a pesar de que uno le va huyendo a todo esto, el demonio te va a encontrar. ¿Es como una cita? Exactamente, es como, tuvimos una cita hace 2 años, te veo dentro de 4. Pero ahí va a estar. Y esto es para valientes. Las personas que muchas veces apoyamos el rito, hacemos el rito, o que se atreven a hacerlo sin una preparación, me han llegado a la conclusión de nos hemos hecho chiquitos. Imagínense ustedes que se hacen chiquitos, nosotros también nos hacemos pequeños, ¿no? Porque es enfrentarte a algo que no es de este mundo. Y que de repente la persona deja de ser una mujer adulta y pasa a tener voz de hombre. Y dices, oye, esto no es normal. Y te pasa a hablar idiomas muertos, una xenoglosia, ¿no? Es decir, un arameo antiguo, un latín, un hebreo, un griego. Y lo tienes que entender. Tienes que entender qué es lo que te dice, ¿no? Y es cuando empiezas a hacerte chiquito, hasta que el demonio quiere tener el poder absoluto también de la persona que está haciendo el rito, ¿no? Y no se le tiene que dejar, pero yo lo pongo así.
Antes, durante y después del rito hay señales para los especialistas en esto. Es como saber que va a llegar tu hora. Saber que va a llegar tu muerte. Presientes que algo va a pasar. Y eso a mí me ha pasado antes de un exorcismo. Presiento que algo va a pasar. Me siento acechado, me siento vulnerable. Durante, me siento pequeño. Y después me siento liberado, pero con miedo de que se vuelva a repetir. Es como si te dijeran, oye, ya mañana te vas. Es este miedo, esta adrenalina de decir, wow, me da miedo, no me quisiera volver a enfrentar, pero tal vez para el siguiente ya esté mejor preparado. Qué interesante está todo esto y tengo 1000 preguntas que me están llegando y ahorita entendiendo, me explicas que es una persona que va estudiando, se hace un especialista, pero entonces también están estas monjas que le sirven como una barra de protección, algo así entiendo. Así es. Entonces, lo estaría yo comparando como con un médico que tiene a sus enfermeras y que está peleando contra las enfermedades, que estos serían los demonios. Así es. Un médico se puede contagiar de esta enfermedad que está tratando de curar, si es contagiosa, si no se protege correctamente. ¿Un exorcista le puede pasar igual? Sí. No es que el demonio pueda entrar en ti, pero sí te puede hacer caer en tentaciones para evitar que tú sigas en el camino. Después y esto es la primera vez que lo voy a decir porque me marcó mi experiencia. Este último exorcismo que tuve el año pasado, a los 2 días de haber terminado, se metieron a robar a mi casa. Yo adentro con miedo, porque aparte estaba mi mamá. Wow. Escuché cómo rompieron la ventana de una habitación. Yo en inercia en mi mente agarré un cuchillo. Y así como salió el ladrón, lo recibí. Yo estuve en los separos por homicidio. Por presunto homicidio, la persona no desapareció de este mundo. Eso me marcó porque acabamos el rito y pasó a los 2 días. Okay. Yo, sin ayuda de los abogados, no estuviera aquí sentado contigo, Vilma. Sí. No me querían acreditar la defensa propia porque era mi vivienda. No quería. La ley no quería. La familia del ladrón quería dinero y quería verme hundido. Claro. Se consiguió que acreditaran los abogados de que fue en defensa propia por protegerme a mi familia, Por supuesto. ¿no? Y por ser mi vivienda. Y yo después, yendo con mi director espiritual, le platico esto y me dice, es que el demonio te quiere fuera de la jugada. El demonio es esta persona que juega ajedrez, que va moviendo sus piezas y te quería dar jaque mate, porque a él no le conviene tener personas como tú en el caminar. Y se valió de esta persona que está influida en el corazón pervertido por él para ocasionarte un daño y que tú ya salieras de la jugada, porque le estorbas, no le sirves para que él haga lo que quiere hacer. En este sentido, a tu pregunta, es como el demonio nos va queriendo enfermar, ¿no? Desechándonos, tratando de alejarnos de las personas para poder hacer un mal, ¿no? Y esto que a mí me pasó el año pasado, valga la redundancia, me marcó tanto que yo dije, yo ya no quiero saber nada de esto. Ya no. Porque si va a estar en peligro mi integridad y la de mi familia, yo ya no quiero. Pero entonces después entré en razón y dije, pues si también me salgo por mi propia cuenta, pues ya me dio un jaque mate, ¿no? Entonces claro, hay que saber mover las piezas claramente. Y yo tuve que mover mis piezas, ¿no?
Es así como nos enferma el demonio. Y no solamente a quien está llevando a cabo el rito, también a los que están en esta valla de oración de contención también. Porque después de este ritual, a mí me pasó eso, una persona tuvo un accidente en una camioneta, una persona se enfermó de cáncer. Es decir, el demonio movió todo para los que estábamos implicados en el ritual, ya quedáramos en el olvido. O sea, ya no volviéramos a interferir en lo que él quería y en lo que él realmente se siente a gusto, que es el sufrimiento a los demás. Es así como nos enferma, ¿no? Y esta enfermedad puede llegar a repercutir en la familia también. Tenemos esta pieza que está aquí. Esta pieza, ¿qué tendría que ver con este ritual del exorcismo? Es muy importante, mira, yo es la segunda vez que lo exhibo, ¿vale? Porque para mí es un objeto muy precioso. Yo les decía detrás de cámaras que lo pueden agarrar con toda confianza. Y yo no me he atrevido. Porque no implica algo más, ¿no? Este cáliz fue utilizado por un sacerdote católico para hacer una misa negra. Blasfemó el templo. En esta misa negra hubo cosas sexuales, todos contra todos. Aberrante. Hubo la profanación de la Eucaristía, que es lo más sagrado que tiene la iglesia, ¿no? La llenaron de líquido vital y fue horrible. Este cáliz fue utilizado para esa misa. Y el padre lo tenía en su posesión. Y lo tenía en su cuarto. Y él acreditaba que en las noches él veía sombras, es decir, personas en sus sueños o estando hasta consciente que decían: vamos por ti, te vamos a perseguir. Y él iba escribiendo, hay una serie de cartas, lastimosamente eso está en el archivo de la iglesia, no es público, ¿no? Esta serie de cartas, él relataba lo que le decían los demonios. Él amanecía con rasguños, con moretones, con patadas como si fueran de caballo, con la herradura marcada. Pero lo más sorprendente es que si él amanecía con esto en el brazo izquierdo, después lo amanecía en el brazo derecho y en el izquierdo ya no había nada. Se desaparecían por completo. Mordidas, rasguños, marcas de animales, los sueños que él relataba. Y el padre decía que el demonio, la entidad que lo estaba atormentando, lo obligaba de este cáliz a tomar. Pero no agua, estoy hablando líquido vital. A la semana, el padre, por órdenes del demonio, se va y se avienta a las vías del metro, aquí en la Ciudad de México. Se quita la vida. Se quitó la vida. El peor pecado. El peor pecado que puede cometer una persona. Y todo bajo la influencia del demonio. Y esto es muy preocupante. ¿Por qué? Porque el sacerdote, al ser consagrado a Dios, le pertenece exclusivamente a Dios. Si lo queremos ver en estos términos, yo no estoy de acuerdo en esto, pero lo podemos poner en estos términos. Casi ya tiene su lugar asegurado en el cielo. Casi, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en eso. Pero con esto que hizo, tiene su lugar asegurado en el infierno. Su lugar asegurado. Ya desde ese momento. Ya desde ese momento. O sea, profanar la Eucaristía, profanar el templo, el altar del templo tuvo que ser destruido, el obispo tuvo que ir a hacer oraciones de desagravio, tuvieron que hacer una misa especial, tuvieron que volver a reconstruir el altar porque en el altar sostuvieron esta intimidad de todos contra todos, ¿no? Se destruyó, o sea, tuvo la iglesia que hacer una serie de ritos para volver a consagrar ese altar, para volver a consagrar el templo, para volver a consagrar el sagrario. Todo porque el sacerdote quería más poder. Todo por el poder. Eso es la historia de este cáliz. Yo lo tengo bajo mi resguardo y yo te voy a ser muy sincero. A mí no me ha pasado nada.
Okay. No he visto sombras, no he visto nada. Hay personas que me han dicho, oye, me da miedo. A mí no. O sea, personas que prefieren no verlo. Personas que prefieren no tenerlo ni cerca porque dicen, es que su energía y todo esto. Yo te voy a ser muy honesto, a mí no me ha pasado nada. No he tenido sueños raros, ¿no? Claro, no lo he vuelto a utilizar como se tendría que utilizar. No se puede y ya no se puede. O sea, y si yo se lo regalo a un sacerdote, él no lo puede utilizar para lo que es, ¿no? Esto ya está profanado, ya es algo blasfemo, ¿no? Pero me pareció tan interesante la historia. Claro. Y a mí me recuerda, siempre que lo veo, que no hay que tentar al mal. Uh-huh. Porque va a estar siempre presente. Ni por chiste hay que tentarlo, ¿no? Entonces, es escalofriante hasta cierto punto la historia y es increíble como decir, oye, como un hombre de Dios, pues de repente volteó bandera y se pasó al otro bando, ¿no? Y esto me recuerda al que el mal está siempre presente. Así seas una persona muy cercana a Dios, seas una persona muy alejada de Dios, el mal te va a acechar igual o hasta peor. Entonces, con esto tendríamos que entender, y no estoy, y lo digo con todo el respeto, no estoy justificando acciones humanas, pero entonces tenemos como el entendido que a un sacerdote no lo podría tentar el mal, entonces no podría cometer algún tipo de delito que fuera en contra de lo que ha pues prometido, no sé, proteger. Pero entonces, finalmente los sacerdotes son humanos y pueden caer en esta tentación. El demonio está dentro de la iglesia. Está ahí. Está, fíjate, una línea para que alguien sea poseído es tener un linaje de una persona muy creyente, muy cercana a Dios. Y los que son más cercanos a Dios, más los embate el demonio para alejarlos de ese acercamiento y acercarlos a Él. Y a los que están más cercanos a Él, es muy chistoso, regresan a Dios. Okay. O sea, el sacerdote, las monjas, la persona que va todos los días a rezar con esta fe firme, o hasta la persona que llegamos a decir, oye, tienes una espiritualidad muy fuerte, son a los que más embate el demonio, los demonios. Y son a los que más les va a hacer maldades, ¿no? Más se les va a presentar. ¿Por qué? Porque quiere este alejamiento. Depende de uno, en su debilidad humana, si cae o no cae. Va a depender. Te voy a poner un ejemplo de esta dependencia, si caes o no caes. Hay un amigo sacerdote que lo quiero mucho, voy a omitir el nombre, pero que él le gustan mucho los animales, ¿no? Los perritos, los gatos, y en su iglesia tiene muchos perritos y muchos gatos. Y una señora se acercó al confesionario y le dijo, oiga, padre, yo sé que le gustan mucho las perras, tómeme a mí. Esa fue la expresión que le dijo la señora al sacerdote. Y el sacerdote se quedó, órale. No cayó. Pero esos son los instrumentos que va a utilizar el demonio para alejarte de la presencia de Dios, ¿no? Eso lo va a hacer. Pero entonces utiliza la debilidad de esta mujer. Y posiblemente también la debilidad del sacerdote. Okay. Porque él se va a valer de debilidades. Es decir, por este pie estás cojeando, por aquí va a ser, ¿no? O sea, no muchas veces no es en el tema sexual, sino en el tema del poder, como la historia que te acabo de compartir, en el tema del dinero, etcétera, etcétera. En donde tú estés más frágil, es donde te va a dar más en la torre, hasta con la familia, ¿no? Es donde más te va a entrar, te va a ocasionar un mayor mal. Pero son cosas para que tú vayas cayendo. De ti va a depender, de tu debilidad humana va a depender si caes o no vas a caer. Y Dios permite, ya al final, estoy pensando en este sacerdote que comete esta pues blasfemia con todo
con todo lo que significa la Sagrada Misa. En ese momento, Dios no podría haberlo tomado para tratarlo de regresar, porque entiendo yo, aún habiendo cometido algún tipo de pecado, Dios finalmente te va a perdonar, si tú aceptas a Dios en tu corazón otra vez. Porque volvería a permitir que Él se quite la vida y terminar en un infierno. Porque no se arrepintió. Ok. Por eso lo permitió. Es decir, hay algo muy interesante en esto que acabas de decir. Así, y yo creo que va a generar controversia lo que voy a decir. Así la persona sea la más mala del mundo y en el último día de su vida se arrepiente, va a obtener un perdón por parte de Dios. Pero si te arrepientes de corazón. Pero si no hay un arrepentimiento y dices, no me arrepiento de nada de lo que he hecho hasta este último día, va a ser muy imposible que te perdone Dios, ¿no? Porque, y me gusta mucho esto explicarlo así, el reino de los cielos, y lo va a decir Jesús, es como los niños. Y un niño es noble, es inocente, no tiene maldad en el corazón. Perdona a todos, así le hayas hecho lo peor, te perdona. El reino de los cielos es semejante al corazón de un niño, noble, inocente. Y obviamente no va a pasar al reino de los cielos quien no cumple estas características, ¿no? Porque entonces va a pervertir a todo el reino de los cielos, ¿no? Que fue lo que pasó con Lucifer, ¿no? Un ángel tan hermoso, creación de Dios, que quiso rebelarse ante Dios y puso muchos ángeles en contra de Dios, que fue desechado al infierno por querer pervertir toda la creación de Dios. Pasa lo mismo acá. Si tú no te arrepientes, muy difícilmente vas a tener un perdón de Dios. No es necesario que el sacerdote vaya y te confiese en el último día de tu vida. El arrepentimiento tiene que venir de corazón, porque hasta en el sacramento de la confesión, si no te arrepentiste de corazón, no vale el sacramento. No tiene una validez. Entonces todo está aquí, en el corazón. Y en la Sagrada Escritura, cuando se relata cosas que tienen que ver con el corazón, quiere decir la casa de Dios, es decir, donde mora Dios es el corazón. Y si donde mora Dios no hay un arrepentimiento como el del sacerdote, no va a entrar y va directamente al lugar del tormento. Yo soy una persona que cree, y creo que he tenido pruebas que no me tienen ni siquiera que convencer que existen los ángeles. O sea, yo he tenido, así como digo que creo en Dios y posiblemente no en otras cosas, creo en los ángeles absoluto. Y tengo entendido que cuando nacemos tenemos este ángel que nos cuida, un ángel de la guarda, ¿no? Y cuando pienso en este ritual, y yo tengo a un ángel que me cuida, este ángel tendría que hacerse a un lado para que este demonio pueda entrar en el cuerpo de esta persona. Sí, completamente. Al nacimiento, Dios nos pone un ángel para cuidarnos, que es lo que la gente conoce como el ángel de la guarda, ¿no? Que la festividad de los ángeles de la guarda es el 3 de octubre, si mal no me equivoco. Para que una persona pueda ser poseída, tiene que negar de la fe y de la existencia de Dios. Y tú negando eso, pues tu ángel ya como ¿para qué está? ¿No? O sea, ya no hay... Le quitaste su chamba. Ya, exactamente, ya no hay un chiste que esté. Okay. Y entonces no es de que el ángel ya no te cuide. Tú no dejaste que te cuidaras. Muchas veces yo aterrizo así lo siguiente. El ángel de la guarda es como Pepe Grillo en Pinocho. Te va orientando. Te va dando consejos, es la conciencia. Y te va diciendo qué está bien y qué está mal. Esa es la chamba del ángel de la guarda. Cuidarte de lo que está mal. Pero en la libertad que nos da ser hijos de Dios, tú vas a decidir si te vas por el camino de la bondad o del camino completo de la maldad, ¿no? Aquí no hay tintes medios de yo, pues sí soy medio bueno, soy medio malo, no. No, o eres bueno o eres malo, ¿no? O sea, me voy a atrever a decir lo que dice la Escritura. A los tibios Dios los vomita. O sea, Dios no permite que seas tibio. O eres
o no eres, ¿no? Es decir, o eres mi amigo o no eres mi amigo, ¿no? Sí, no hay puntos medios. No hay puntos medios. En la vida no hay puntos medios. Si hay un equilibrio, el equilibrio es diferente a un punto medio, pero la persona en esta libertad, y a pesar de que el ángel de su guarda le está diciendo dónde caminar, dónde no caminar, qué está bien, qué está mal, decidió irse por el camino del mal, ya la chamba ahí terminó. Vuelve a reanudarse la chamba cuando la persona ha sido liberada de los demonios. Entonces ahí ya vuelve la chamba y entonces ahí ya va a escuchar la voz del ángel, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, es que yo no lo escucho. Oye, pero fíjate, me tocó un caso que una persona me dijo, es que me salvé, estuve así de que me atropellan. Ahí está tu ángel cuidándote. Ahí está, ¿no? Tal vez no los vemos, pero los podemos encontrar en cosas muy sencillas de nuestra vida. Podemos decir, aquí me salvó mi ángel, mi Dios, o sea, como lo queramos poner. Pero también hay cosas muy chiquitas donde está la presencia del mal, como la lectura de cartas, como el juego de la ouija, limpias, etcétera, etcétera. Todo esto que tiene que ver con el ocultismo, ¿no? O cosas esotéricas. Así diminuto que digamos, oye, pues una lectura de cartas, de manos, pues ¿a quién le afecta? Eso chiquito se va a convertir en una bola muy grande, muy grande, muy grande, hasta que se convierte en la avalancha completa y se viene ya el tema de la posesión, ¿no? Entonces, el ángel de la guarda termina su chamba cuando tú ya no quieres su ayuda. Cuando estaba yo poniendo el ejemplo entre los médicos y el sacerdote que va a tener a este equipo que lo va a apoyar, el médico posiblemente va a llegar la emergencia y entonces lo va a recibir. ¿Ustedes cómo es que se enteran y cómo se preparan y ahora sí para iniciar este rito? Ok, mira, Vilma, nosotros preparamos lo siguiente. Llega el caso, no es decir, voy a poner un ejemplo, tú me dices, oye, está pasando esto en mi casa, mi hija tiene estos comportamientos. En una primera instancia nosotros vamos a tu domicilio y recabamos pruebas, es decir, que una xenoglosia, un sansonismo, una repugnación a lo sagrado, un grado de levitación, adivinación, y empezamos a recabar, ¿no? Pero antes de nosotros atrevernos a decir, esto es una obra del mal, tenemos que ver expedientes médicos. Okay. Es decir, a ver, su hija, su hijo, o ya si es un adulto y vive solo, a ver, ¿cómo está el tema médico? La iglesia para esto tiene sus psicólogos, tiene sus psiquiatras, para apoyar en todo esto, ¿no? Si el psicólogo, el psiquiatra dice de plano, este hombre lo que tiene es un delirio de persecución o es una esquizofrenia, no es un candidato para un rito del exorcismo porque ya hay algo avalado por los médicos, ¿no? Y el médico dice, pues a mí déjame hacer mi chamba, esto es mi chamba, ustedes no se metan, ¿no? Okay. Pero cuando el médico dice, oye, no tiene un rastro clínico en toda su vida, goza plenamente de sus facultades mentales, no hay indicios de una esquizofrenia, de un delirio de persecución, de algo, de una patología, ¿no? No tenemos una explicación, es donde ya la iglesia entra y dice, ok, muchas gracias por la parte médica, esto es una obra del mal, ¿no? El descartar el tema médico es muy importante, porque a pesar de que nos han vendido la idea, que la iglesia tiene algo en contra de la ciencia, no. La iglesia siempre se tenía que apoyar de la ciencia. Ya no estamos en aquellos años de la persecución de brujas y de los alquimistas que eran los científicos, ¿no? No, ya la iglesia tiene su propio parte médico, ¿no? Y una vez que el parte médico dice, oye, nosotros no encontramos nada, ya lo podemos tomar como un indicio de una posible posesión. Todavía es posible, porque hay que recabar más información. Es decir, a ver, tú médico ya me dijiste, no hay. Esta persona
tiene acceso hasta qué grado de estudio, ¿no? No que hasta una universidad, ok. ¿Eso es importante, Sí, los claro, estudios? claro, porque una persona que tiene un grado de estudio muy avanzado muy fácilmente puede adquirir algún otro idioma, muy fácilmente, ¿no? Y entonces vas a decir, oye, a ver, esta persona te está hablando en latín, pues su grado de estudio le da para haber entrado a clases en latín, lo descarto, ¿no? Esta persona toda su vida ha sido ateo y ahorita me está diciendo que Dios es la aberración, ok, lo descarto. Esta persona toda su vida ha ido a un gimnasio y tiene una fuerza que dices, oye, no es normal, pero bueno, lo puedes decir porque es parte de la rutina del gimnasio. Así vamos descartando, pero cuando vemos que el grado de estudios es de una persona de primaria y dices, oye, te está hablando en arameo, a ver, espérame. Esto es imposible que una persona con un grado de estudios muy, muy bajo lo pueda adquirir, ¿no? Esta persona es una ama de casa. Te estoy describiendo el caso del año pasado. Es una ama de casa. Tiene 43 años, pero su fuerza es como si fueran 5 hombres al mismo tiempo. Esto no es normal. El Padre Amor hacía algo muy chistoso que yo a veces lo hago, que es, me estás contando tú el caso, te doy agua. Tómatela. Y se la tomaba. Y era agua bendita. Y cuando esta persona se la tomó, fíjate, no sé si lo puedo decir, sí, claro. La vomitó. Tal Sí, cual. sintió que se quemaba por dentro. A ver, esto tampoco ya no es normal, ¿no? Yo vi a esta persona levitar, te estoy diciendo, 5 centímetros de su cama, acostada, levantarse. Y dije, wow, esto no es normal. Y entonces ya es ahí cuando yo puedo decir, esto es una posesión. ¿Y lo tiene que certificar más personas? Más personas. Tiene que haber testigos oculares que den un testimonio de lo que se está pasando. Hay una pregunta fundamental en el rito del exorcismo para saber si la persona realmente está poseída, que es quix pater filoque, es decir, la voluntad del Padre. ¿Quién está en contra de la voluntad del Padre? Y el poseso contesta, mea culpa, es decir, mi culpa. Yo estoy en contra de la voluntad del Padre. Ya teniendo todos estos datos. ¿Y así lo responde? Y así lo responde, está infestada. Y es allí donde ya se empieza con este rito del exorcismo. Ya se empieza a hacer este ritual del exorcismo. Se comienza invocando primero la presencia de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se comienza con los salmos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque camine por praderas oscuras, nada temo, etcétera, etcétera. Se invoca a los santos, se hace la letanía de los santos, se invoca a San Miguel Arcángel, con la oración de San Miguel Arcángel. Todo esto para que la persona que está en el trance, porque es un trance, haz de cuenta que la persona está consciente, pero llega el momento en que es desplazada por el demonio y queda en primera persona el demonio y la persona está atrás del demonio. ¿Consciente? Sigue estando consciente hasta cierto punto, porque hay una persona que vivió el rito del exorcismo y me dijo, yo veía como si estuviera en oscuridad total, pero escuchaba muchos gritos, pero no me acuerdo de nada. O sea, está consciente hasta cierto punto y toma su lugar el demonio, o sea, lo desplaza. Y entonces vemos cómo le cambia la mirada, cómo le cambia el aspecto físico. Esta mujer que tenía entre 45 y 48 años, que te estoy relatando del último, nosotros ya llegamos al último grado de la posesión. El último grado de la posesión es la inanición. Dejan de comer. Y ya no hay un atrás. Ya ahí muy difícilmente se puede hacer algo. Estas personas recurrieron a brujos, a pastores, a santeros, a chamanes, a todo. A la iglesia la dejaron al último. Ya cuando van
y nos dicen, oye, está pasando esto. Se recaban las pruebas. Y ya la persona comía su cabello. Se lo arrancaba, se lo comía. Veía salir de su cama animales, gusanos, moscas, cucarachas. Y esos animalitos se los comía, ¿no? Estaba ya muy delgada, muy chupada ya la persona. Y nos habían enseñado una foto de la persona y nada que ver con ella, era otra. ¿Qué llevó a cabo esto? Ella encontró un ritual del siglo XVIII de magia negra. Uy. Del siglo XVIII, o sea, antiguo. E hizo las invocaciones que había en este ritual. Todo por querer conocer. Por conocimiento nada más. Dejó a una niña, lastimosamente la persona ya no vive. Dejó a una niña. ¿A raíz de eso? A raíz de eso. Murió, dicen, el dictamen médico es muerte por inanición, por falta de alimento. Dejó a una niña de 8 años, 8 o 9 años. Dejó a la mamá, era mamá soltera, pero dejó a su mamá, la abuelita de la niña. La señora ahorita debe de tener como unos 80, 81 años, estoy contando que fue hace un año. Y la vida les cambió por completo. El rito del exorcismo sí es efectivo. Sí, es como ir al médico siempre y cuando llegues a tiempo. Ya cuando la enfermedad no está muy avanzada, pero cuando la enfermedad está muy avanzada, muy difícilmente se puede hacer algo. Por más que se hizo, por más que se trató de salvar a la persona, no se pudo. Y es aquí algo muy importante que la gente debe de tener en mente. Nosotros y los que acompañan nos deslindamos de toda responsabilidad que llega a pasar. Detrás de cámaras te enseñé la responsiva, ¿no? Para un adulto, para un menor. Nosotros no nos hacemos responsables, porque eso puede entrar como un homicidio. Por supuesto. ¿No? Y el responsable es la familia que recurre a nosotros. Lo que la iglesia menos quiere es perder. Pero cuando se pierde, pues la familia muchas veces se viene en nuestra contra. Es que ustedes, ¿no? Usted recurre a nosotros y nosotros le explicamos qué iba a pasar, ¿no? Por eso se firma una responsiva. Es muy importante esto. Y me ha tocado casos en que muchas personas que hacen el rito del exorcismo sin conocimiento no firman responsivas y se atreven a hacerlo. Hay que firmar siempre una responsiva, porque no sabemos qué puede llegar a pasar. No sabemos, ¿no? Entonces, en este caso, pues la familia estuvo muy consciente. Y la familia nos decía, es que la escuchamos como si hubiera 5 personas dentro de su habitación hablando, diferente tipo de voces. La niña estaba muy espantada. Pero sí, hay algo muy importante aquí. Acabando el rito del exorcismo, la casa no se queda con nada. Se libera. La bronca era con la persona, más no con la casa ni con las familiares. Los que nos llevamos el problema después somos nosotros, porque después de eso viene lo que te compartí hace un momento, ¿no? Lo que sucedió en mi casa. Eso es tan imponente estar enfrente de un demonio o del mismo Lucifer. Es tan imponente que te hace chiquito, porque es un miedo brutal. Y hay personas que en el ritual se han desmayado de tan imponente que es, de tan fuerte que es el rito, que se han desmayado. Yo sí diría que hay que tenerle un respeto a esto. Nosotros nos regimos por normas. Aquí la tengo, no sé si la pueda mostrar a cámara. Sí, claro. Esta es el directorio y normas oficial de la iglesia.
está escrito. ¿Y por qué está San Miguel? Porque él es el que ayuda. Él es el que nos ayuda en la batalla. Ok. El Papa León XIII, no el actual, León XIII tuvo una visión del demonio y tuvo una visión con Dios. Y Dios le encargó escribir la oración a San Miguel Arcángel. ¿No? Por eso al ritual del exorcismo imploramos a dos personas muy importantes, a San Miguel Arcángel y a San Benito. A San Benito Abad. Mucha gente porta las medallas de San Benito para protegerse del mal. Lo hacen muy bien. ¿Y está muy bien hacerlo? Está muy bien hacerlo. Perfecto. Entonces, este directorio nos va marcando normas, estatutos de qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. O sea, nos va a regir. No, o sea, esto rige. Y está, en ese tiempo, estaba el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México. Ya no se ha actualizado. Es por esto que sigue vigente. No se ha actualizado, ¿vale? Porque ya no está el cardenal Norberto, ya está en retiro. Ahorita está el cardenal Carlos, pero esto se ha actualizado, ¿vale? Siempre hay que tener un directorio y norma. Siempre. Es como un médico, es como un abogado. Te riges por normas, por leyes. Exacto. Y no puedes hacer nada que no esté aquí. Nada que no te esté autorizando la iglesia. Por eso a mí me parece muy aventurado, Vilma, las personas que lo hacen a la viva México, por así decirlo, ¿no? O sea, yo soy especialista, sí, pero ¿y dónde están tus reglas? ¿Dónde están tus normas? ¿No? O sea, sí O sea, tu conocimiento, tu certificación, exactamente, ¿no? ¿Dónde está tu preparación? Es que yo estudié demonología, sí, pero eso no te hace exorcista, te hace conocedor de los demonios. No, es como tomar un curso de tanatología, no te hace tanatólogo. Ni psicólogo. Ni psicólogo. Sí, te hace un conocedor del tema. Exacto. ¿No? O sea, realmente es importante dejar, y esto es un dicho mexicano, zapatero a tus zapatos. ¿Okay? Es importante dejar que los que sabemos del tema entremos al tema de lleno, ¿no? Y digamos, esto no es una posesión, esto sí es una posesión, porque de 100 casos que llegan, 10 son posesiones, 90 son casos clínicos, ¿no? O sea, casos mentales. Pero de estos 10, pues hay que investigar. Yo conozco un exorcista en México que él lleva con un caso 5 años. Y de esos 5 años, él ha hecho rituales diarios de exorcismo y no sé del demonio. ¿Y qué pasa con el cuerpo de esa persona? Se va debilitando, porque hay golpes, hay rasguños, hay falta de comida. No hay, está en una etapa intermedia todavía el exorcismo, y en esta etapa intermedia todavía se puede hacer mucho. Pero no es porque el exorcista no pueda, sino en primero porque Dios no quiere todavía que la persona sea liberada, y después el demonio todavía no la quiere liberar. Es como una lucha de egos, saber quién puede más y quién jala más la cuerda. Y mientras la persona está sufriendo, porque es un sufrimiento. Porque cuando el demonio deja de estar adelante y pasa atrás de la persona y la persona pasa a estar adelante, la persona se siente cansada, se siente con muchas ganas hasta de llorar, con mucha tristeza, y pide que paren el rito. Pero llega el momento en el que el demonio está enfrente, pero simula ser la persona y empieza a decir, me lastiman, me están dañando, pero no es la persona, es el demonio. Por eso es importante decirle a las personas que no se metan en cosas que les pueden traer una repercusión. O sea, mucha gente me ha preguntado, oye, la Ouija la puedo jugar, bajo tu responsabilidad. No te estoy diciendo que no, pero todo es bajo la responsabilidad de las personas. Esta mujer era una madre soltera. Si estoy equivocada, yo entiendo que tener un hijo fuera del matrimonio sería un pecado. Sí. Entonces, ¿por qué la iglesia aceptaría ayudar a alguien que ya vive en pecado? Hay que recordar dos cosas. Tener un hijo
fuera del matrimonio había una palabra muy fea, muy peyorativa al decirle a estos hijos fuera del matrimonio, no la voy a decir. Sí. Me parece muy fea la palabra. Pero entendemos cuál es. La iglesia antiguamente esto lo consideraba un pecado, ¿no? Okay. Porque el matrimonio tiene que ser el lugar donde se procreen los hijos y todo esto. Pero esta chica y su familia consciente y la señora que estaba poseída en ese momento inconsciente, dieron su testimonio de fe, el credo de fe. La iglesia autoriza el rito, que era lo que te decía en un principio. Si una persona es de otro credo, pero en ese momento dice, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, en el Espíritu Santo y en la iglesia católica, no importa. Ya no interesa lo demás. Lo que importa en ese momento es liberar a la persona, luchar contra el mal, ¿no? Eso es lo que interesa en ese momento. Lo demás sale sobrando. Ya después se platicará, se arreglará la vida. Ya arreglamos eso después. Ya arreglamos eso después. Pero ahorita es lo esencial, liberar a la persona y salvarla de la influencia demoníaca. Lo demás queda en un segundo término, siempre y cuando haya existido la profesión de fe. Hay un caso que me tocó este año, pero yo no lo cuento como mi último porque la chica era mormona. Y al momento de decirle, oye, tienes que profesar la fe, pero no la fe de tu iglesia, la fe de la iglesia católica. Ella y su familia dijeron que no, yo les dije, yo no puedo hacer nada. No se puede hacer nada. Porque es como ir al médico y decirle, opéreme, pero no le voy a pagar, ¿no? Para nosotros el pago, porque en el rito, no me voy a tomar las medicinas. Exactamente, el pago, es el rito del exorcismo, y debe de quedar muy claro, no se cobra, no se lucra con eso. Okay. ¿Vale? El pago, por así llamarlo, tienes que profesar la fe. Es lo único que te estoy pidiendo, para yo entonces poder entrar. Pero si no quieres, yo no puedo hacer nada, ¿no? Ve a tu iglesia, yo se lo recomendé, ve a tu iglesia, ve con los pastores, a que te lo hagan. No es que ya fui y no pueden. Si no quieres tú y tu familia. No te estoy pidiendo que te bautices. Te estamos pidiendo que profeses nada más la fe en este momento, para que el ritual tenga su validez. Y no quieres, no se puede hacer nada. Entonces, eso, contestando a tu pregunta, la familia, a nombre de la persona que ya no estaba consciente, profesó la fe. En el caso de un exorcismo, pudiese darse el caso que entrara un sacerdote católico, un rabino y algún, no sé, un mormón, ¿podría darse el caso que comulgaran a favor de algo? Hubo un caso con Juan Pablo II en que hubo un exorcismo. El Vaticano tiene una habitación especial para esto, pero exclusivamente del Papa. Él puede hacer eso. Él lo puede hacer. Okay. El obispo por excelencia puede hacer, es el exorcista por excelencia. Okay. Él delega a demás personas. El Papa en Roma tiene una habitación especial para estos casos. Juan Pablo II juntó a un rabino, junto a un pastor, estaba él y estaba una persona que era de la fe del Dalai Lama, no recuerdo cómo. Hinduista, perdóname. Okay. 5. Y el Papa dijo, para que vean cómo es el actuar del demonio, ¿no? Y porque en ese momento decían las demás creencias, es que nosotros también podemos. Y entonces el Papa, muy gentil en este comunismo que hizo, es, a ver, entre todos lo vamos a hacer, ¿no? Curiosamente nadie pudo más que el Papa. Fue muy curioso. Nadie pudo desechar al demonio más que el Papa. Y dices, oye, ¿cómo nada más el Papa? Puede ser que la persona, va a sonar muy trillado esto que voy a decir, puede ser un palero del Papa, ¿no? Pero no. El caso está documentado, el caso está en los archivos del Vaticano, se abren hasta el siguiente año. Yo tuve conocimiento de esto porque fui a estudiar allá, ¿no? Pero este archivo se abre el siguiente año, estamos en el 26 o el 27 se abre, y solamente el Papa pudo. Y no... Los demás no pudieron por algo muy importante.
el demonio se somete nada más a la persona consagrada a Dios, al sacerdote. No estoy diciendo que las demás creencias no estén consagradas a Dios. Sí, pero tienen otro tipo de consagración. Exactamente, ¿no? Okay. Y aparte, aquí vamos a retomar algo muy importante. La iglesia fundada por Cristo es la iglesia que le deja a Pedro, que es la iglesia católica. Principalmente, al principio eran los cristianos, después los apostólicos por los apóstoles, después se le da el término católico, que es universal. Esta iglesia fundada por Dios tiene mucho que ver con las palabras de Jesús a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no van a prevalecer en ella. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Estas palabras le dan la constitución a la iglesia como hoy la conocemos. Y es por esto simple que el demonio se somete a la autoridad de la iglesia. Porque vemos después que los apóstoles también expulsaban demonios. Y mucha gente expulsaba demonios a nombre de Cristo, ¿no? Es por esto que estas personas, estos 4 de diferentes corrientes de culturas y de creencias, no pudieron, y el único que pudo fue el Papa. Hace mucho tiempo yo vi una película y el concepto fue el que me hizo pensar muchas cosas. Porque entendemos que el mal lo que hace es tomar a una persona y el sacerdote haría un exorcismo para sacar este mal. El mal no podría ser un exorcismo para sacar a Dios de la vida de alguien. No, porque ellos no tienen el poder como lo tiene Dios. ¿Qué es lo que hacen para sacar la vida de Dios? Las tentaciones. Te va a tentar hasta que caigas, ¿no? Eso es como lo que ellos hacen para alejarte de Dios, su exorcismo para alejarte de Dios. Pero ellos no tienen la facultad completa de decir, mira, hoy eres católico, ya mañana eres mío. No, tienen que pasar por una serie de pruebas que los mismos demonios te van poniendo en el camino para que tú vayas cayendo. Y si no caíste con esto, hoy te lo van a hacer, pero al doble, ¿no? O sea, es decir, hay muchas personas que les gusta el dinero. Les llegó un trabajo muy bueno, de donde les pagaban $1, pero ¿qué crees? Si haces esto, si recurres por ejemplo a la brujería para que te asciendan, te van a pagar $3. Así va poniendo pruebas las personas, los demonios a las personas. O sea, como tal no hay un exorcismo de los satánicos para quitar las cosas de Dios. No, siempre lo tienen que blasfemar, siempre tienen que blasfemar este sentido. Yo ayer tenía una plática con un satánico, porque me gusta escucharlos, me gusta también escuchar cómo piensan, me gusta escuchar cómo ven también el tema de los demonios, pero ellos lo ven como una bondad, ¿no? Me gusta escucharlo, o sea, no me cierro a escuchar a los demás. Wow. Y ellos me decían, oye, nosotros para hacer algo que tenga como burla a Dios o atentar contra Dios o lanzar nuestros maleficios, siempre tenemos que profanar el nombre de Dios. Es decir, abrimos a un santo y le ponemos ahí el maleficio y lo vamos y lo arrojamos. Conseguimos las formas, conseguimos las formas consagradas, las blasfemamos, las utilizamos y todo esto. Es decir, siempre tienen que agarrarse algo de Dios para poderlo blasfemar. O sea, ellos no tienen la facultad de hacerlo por sí mismos. Okay. Siempre tienen que recurrir a Dios para poder hacer las obras que ellos quieran hacer. Así que entonces, yo viendo el mundo como está el día, en esta época, que de verdad a veces pienso que la humanidad está perdida. Vemos guerras, vemos crímenes, pecados literal, que yo digo, ¿dónde está lo humano aquí? Y entonces hablamos de este tipo de exorcismos. ¿Qué no ha hecho el diablo ya lo suficiente con todo lo que está sucediendo, con toda esta maldad que está? Espero equivocarme con lo que estoy diciendo, pero pareciera que está ganando. ¿Y entonces sigue recurriendo a las posesiones?
Nunca es suficiente para el diablo. Es una persona que no se sacia. Los demonios no tienen un lleno, un tope. No hay. Y así como ya hicieron esto, mañana van a hacer algo más, pero al doble. O sea, siempre van elevando. No es que Dios les dote de estas cualidades, no. Si bien muchos son ángeles caídos, creación de Dios, Dios a los ángeles no les dota de este poder. Ellos, conforme al pasar los años, han agarrado este poder. ¿Por qué digo conforme a pasar los años? Porque para los demonios no existe el tiempo, el lugar ni el espacio. Es decir, para nosotros ahorita que estamos grabando y es una hora en específico, para ellos ya pudo haber pasado 3 días, 4 días. ¿Vale? Entonces, para ellos no es suficiente esto. Y siempre van a querer más. La finalidad es corromper la humanidad, corromper el corazón de las personas para así poder corromper la humanidad. No es de que Dios está ausente en estas cosas, también me gustaría decirlo. Es que lo hemos ausentado. Hemos puesto en primer lugar nuestras banalidades y nuestros deseos y nos hemos olvidado de la parte también de Dios. Y al poner nuestras banalidades y nuestros deseos como primer lugar, como prioridad, ponemos a los demonios como prioridad. Recordemos que también los demonios son vanidosos, les gusta el poder, o sea, los ponemos, aunque no somos conscientes, y mucha gente me va a decir, es que estás satanizando todo. No estoy satanizando todo. Pero hay cosas en específico que sin darnos cuenta, ponemos en primer lugar el mal. Entonces, el demonio nunca va a estar satisfecho. Nunca. Y así como ha pasado muchas cosas alrededor del mundo, donde vemos la maldad de las personas y donde está presente el demonio, van a seguir pasando porque el diablo lo disfruta, hasta se ríe de nosotros, ¿no? Al decir, sí pude, y ahora pude más, ¿no? Y va a querer más. Es este animal rabioso que en cuanto le sueltes tantito la correa, ya atacó. Y si ya atacó a uno, atacó al otro. Y así se va a ir. Por eso es muy importante no darle entrada al demonio en nuestro corazón. Y ya teniendo limpio el corazón, podemos limpiar a toda la humanidad. Yo, ahora que mucha gente ha dicho, es que la paz no la podemos construir. La paz es una idea. ¿Cómo podemos hacer que el mundo esté mejor? Cambia tu corazón. Cambia el corazón. Y entonces cuando cambiemos el corazón y coloquemos la bondad en primer lugar, el demonio se va a ver derrotado por completo y ya no va a poder entrar en la humanidad. Pero con que haya uno que corrompa toda la humanidad, el demonio va a seguir. Porque finalmente Dios no nos va a obligar a quererlo ni a aceptarlo. Dios te da libertad. Entonces, Él está esperando que nosotros lo aceptemos y lo recibamos. Dios es un caballero. Es un caballerazo. Porque Él te va a tocar la puerta. Pero si tú no lo dejas entrar, va a esperar. Ahí va a estar, te va a esperar en la banqueta con tu ramo de rosas, hasta que le digas, sí acepto. Y ya una vez que le dijiste, sí va a entrar. Antes no. A veces la gente malinterpreta esto, que es que la iglesia nos obliga a creer. No, la iglesia no obliga a creer. Es que me bautizaron. A ver, la iglesia nunca le dijo a tu familia, ya bautícenla. Sí, no. Sí. Tu familia, por iniciativa, dijo, te vamos a bautizar. Tú, al crecer, vas a decidir si crees en Dios o no crees en Dios. O crees tal vez en otro Dios, ¿no? Pero Dios te va a dar esa libertad. No se va a meter, ni se va a enojar, ni te va a castigar. Nosotros crecimos con la idea de que Dios era un Dios castigador. Nuestras abuelitas nos decían, si te portas mal, Dios te va a castigar. Dios no castiga.
porque entonces estaríamos hablando de un Dios completamente diferente al concepto que nos han dicho, Claro. ¿no? Dios no castiga. Al contrario, Dios te deja, Dios te va dejando hasta que tú decidas regresar. Es como el pasaje del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue, despilfarró todo hasta que regresó con el padre y le dijo, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Pero ya hubo un arrepentimiento de corazón. Ya después de todo lo que vivió, hubo un arrepentimiento de corazón. El padre no lo obligó a nada. El padre le dio la herencia. Le dijo casi, vete, ¿no? Así es Dios. Dios nos da la libertad. De nosotros va a depender cómo utilizamos esa libertad. Porque una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Y a veces nosotros nos pasamos de la libertad al libertinaje. Y cuando necesitamos de Dios, nos acordamos de Dios. ¿Y qué crees, Vilma? Dios va a estar ahí para escucharte. O sea, nunca dejó de escuchar. Nunca dejó. Ok. ¿Vale? Entonces, en el caso de posesión, Dios va a estar siempre, siempre. Y esto lo estás pasando porque Él lo vio bien. Va a sonar, Sí, suena muy lógico. muy ilógico, claro. Pero Él lo vio bien, porque después de esto vas a encontrar la gracia. ¿Aún pierdas la vida? Aún pierdas la vida. Porque si tú interiormente te arrepentiste, tienes ganado el reino de los cielos. O sea, realmente aquí se salva quien quiere salvarse. Ok. Tiene el boleto de entrada quien lo tiene. Es como el maestro que llega a la escuela y todos tienen 10. Va a depender de ti seguir teniendo el 10. Aquí todos tenemos la salvación asegurada. Va a depender de nosotros con nuestras acciones. Pero ¿qué crees? Que en el último día de tu vida, si te arrepientes, te puedes salvar todavía. Muy importante el arrepentimiento y tener un corazón limpio, sin maldad. Y cuando uno tiene el corazón sucio es porque hay ahí un problema. Ahí estás dejando entrar al demonio al corazón. Ay, Osvaldo, qué plática tan interesante. De verdad. Y me quedo con muchas dudas que no sé si será posible poderte tener nuevamente. Creo que a las personas que nos escuchan van a entender muchas cosas al igual que yo. Nos va a quitar muchos de los mitos de lo que tal vez no es real, que conocemos, que nos dejamos de ver por películas, por mala información, por personas que sin el conocimiento, sin la preparación, se atreven y lucran además de este tipo de rituales a costa de la vida de alguien, ¿no? Sí, y ojalá a la gente le guste esto y si la gente lo pide aquí y tú lo ves viable y tu equipo, voy a volver a estar, por favor, ¿no? Para seguir aclarando este tipo de dudas que es necesario aclararlas, para que no nos vean la cara, ¿no? O sea, hay personas, yo me he topado con personas de otros credos, de otras creencias, que dicen, yo sí cobro el rito del exorcismo. No, eso es un regalo que Dios te da a combatir el mal. Como, ¿por qué lo vas a cobrar? Pues si tú no lo pediste y te llegó, ¿no? Es un regalo. Es como si a una mamá le dijeras, a ver, cóbrale a tu marido por ser mamá. Sí, a tu hijo por haberlo cuidado. Es un regalo hermoso. La maternidad es un regalo hermoso, poder combatir el mal. ¿Por qué lo vas a cobrar? Sí me gustaría decir a la gente que esto en la iglesia no se cobra. Esto con su servidor, yo no cobro, no nada. Y si yo no puedo, los canalizo con personas que sé que están más preparadas que yo. Y avalado por la iglesia. Y avalado por la iglesia, que los va a apoyar. Porque también nosotros debemos de reconocer cuando no podemos. También hay que reconocer que muchas veces no vas a poder y que hay personas más arriba que tú que tienen más años de experiencia que sí van a poder. Entonces también yo lo que hago es canalizar a las personas con los departamentos correspondientes siempre y cuando tu servidor no pueda, claro, ¿no?
Y esto también ayuda, porque la gente no se queda con una sola persona, va conociendo más y más. Pero al final de cuentas esto es una gracia que Dios regala, es un don que Dios regala para toda la humanidad sin costo alguno. Hay personas que al finalizar, fíjate, el año pasado en este que te conté, la persona me regaló un arco de fruta, como agradecimiento a pesar de que no se pudo hacer mucho. Pero eso nace del corazón de la persona. Sí, eso no es un pago, no es un regalo. Pago, es un regalo de la persona, es agradecimiento, ¿no? Obviamente lo recibí para no ser grosero, ¿no? Pero es diferente. Exactamente, es un contexto diferente. Y sí sé que hay muchas dudas que quedan en el aire. Y ojalá la gente tome conciencia de que esto no es un juego. De que esto es realidad, de que esto está presente más en este 2025, que ya vemos altares a los demonios públicos, y esto implica una lucha más fuerte contra el mal. Porque ya no se esconde. Porque ya no se esconde, ya es público. Y si tú me permites decirle a tu audiencia, apóyense mucho siempre en San Miguel Arcángel, recen en San Miguel Arcángel, y ténganlo presente allí en su casa, en una medallita de San Benito. Yo le tengo mi altar, su altar a San Miguel Arcángel, y ahí está. Claro, y él siempre con la oración de San Miguel Arcángel nos va a proteger de la lucha ante las acechanzas del enemigo. Y yo personalmente tengo un canal dedicado a todo esto. Si la gente lo quiere ir a ver, se llama Invitado a lo Desconocido. Ahí ¿En YouTube está? En YouTube está. Perfecto. Ahí la gente puede ir a checarlo. Tengo los demonios más poderosos. Me he atrevido a decir cómo se invocan los demonios, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente no lo cuente, porque hoy, Vilma, vemos TikTok y cómo hacer una invocación, cómo hacer un amarre, y no sabes a lo que te metes. Es mejor que alguien preparado te diga qué es lo que te metes para que no lo hagas. Claro. Es como estos programas en la televisión de lo hacemos aquí, pero no lo imiten en casa. Es muy... O está preparado por profesionales. Exactamente, ¿no? Entonces, yo sí le diría a la gente, no vean estas cosas en TikTok. Yo he visto que hasta consultas mediante la Ouija hay, y eso me da un miedo que una gente que esté muy sensible al tema pueda tener un ataque del demonio, ¿no? O sea, realmente esto sí tiene un gran poder. El demonio tiene un gran poder. No semejante al de Dios, pero tiene un gran poder, y esto no es broma. Mucha gente lo toma a broma y me ha dicho, es que eres loco, fanático. No, yo lo he vivido. Y desde mi experiencia, desde lo que estudié, me atrevo a decir que existe y que tiene un gran poder. Repítenos el canal otra vez. El canal se llama Invitado a lo Desconocido. Ahí tenemos entrevistas hasta con satanistas, para que la gente vea que no estoy cerrado al tema, que la gente vea que escucho a los demás, ¿no? Y que siempre es bueno tener esta comunicación con los demás. Yo no me cierro, yo sí me atrevo a decir, no soy el típico fanático religioso. Desde niño he tenido... la fe en Dios. Cuando estuve en el seminario, tengo la fe en Dios. Hoy que estoy en esto, también tengo la fe bien puesta en Dios, pero no estoy ciego. También cuando la iglesia hace algo malo, también me pronuncio en contra de eso, porque sé que muchas personas han sido lastimadas por la iglesia, y salgo tal vez a nombre propio y de la iglesia a pedir perdón por esto. Y esto del rito del exorcismo, muchos sacerdotes ya lo han visto como negocio. Y por eso digo, no es negocio, no se cobra, es un regalo de Dios. Es un regalo que Dios te da inmerecido, porque no lo merecemos. Pero que esto te puede también salvar a ti como persona que le está haciendo el rito, como puede salvar a muchas más personas. Pues yo creo que sí, si de verdad lo permites, tienes el tiempo, me encantaría poder agendar otra plática tan enriquecedora como fue la de el día de hoy, donde mi desconocimiento
creo que obtuvo respuestas. Muchas gracias, Vilma, por la invitación, a tu equipo, por la invitación y sobre todo a quien nos está viendo y escuchando. Gracias por verlo y espero a la gente le guste esta información que humildemente he venido a decir el día de hoy. Así será y nuevamente muchas gracias. Gracias a ti. Pues muchas gracias a todos ustedes. Les repito, creo que este es un capítulo donde les pido el absoluto respeto, porque creo que es importante conocer. Quienes crean, está bien. Quienes no lo crean, escuchen, porque tal vez algo pueda cambiar en ustedes. Les agradezco mucho y hasta la próxima. Muchas gracias.